Bienvenidos a Las Vegas. Amigos, amigas, estamos en Las Vegas, no lo podemos creer. Si estás pensando en venir a visitar esta ciudad alocada, hermosa, rara, bueno, llegaste al video indicado. Te vamos a mostrar todo lo que puedes hacer en Las Vegas. Y cuestión importante a destacar, es nuestra primera vez en Estados Unidos, nuestra primera vez obviamente también en Las Vegas, así que van a ver este video desde los ojos de unos primerizos en este país. Nos hospedamos en el Blue Green, que estaba alejado del centro, pero cada media hora tenía un bus que te llevaba hasta el strip y también te traía. En este video vamos a recorrer los mejores puntos del strip, lo que no te podés perder bajo ningún punto de vista, y en un próximo video vamos a hacer el Fremont. Esta es la avenida Strip, de Strip Las Vegas, donde tenemos los hoteles más importantes. Y fíjense lo grande que es, que atraviesan unas escaleras mecánicas esta avenida para poder conectar los hoteles que están uno frente al otro. Acá estamos en una de estas pasarelas y estamos yendo a conocer el Luxor. ¿Y qué es lo más interesante para hacer en esta avenida? Bueno, es recorrer los hoteles, porque como verán, los hoteles tienen una infraestructura tremenda y adentro hay casinos, pero además hay exhibiciones, hay tiendas de lujo, hay de todo, así que vamos a recorrer absolutamente todos los hoteles. Ingresamos en este momento a conocer el primer hotel que nos quedaba a mano, que es el Excalibur. Miren la decoración del hotel, ¿no? ¿Por qué es tan importante recorrer los hoteles y deslumbrarse con esto? Acabamos de ver 3 borrachos en el piso que nos saludaban como locos y alguien nos dijo "Welcome to Las Vegas", así que estamos en shock. No podemos entender realmente dónde estamos. Es una locura estar acá para nosotros. Y quiero comentarles de una cuestión que se dice siempre de Las Vegas. Se dicen, che, los hoteles en Las Vegas son muy baratos. La verdad que desde nuestra experiencia, si bien estamos en Argentina, que está en un proceso económico un poco complicado y todo nos parece caro, no nos pareció barato. Nosotros hemos conseguido un hotel, el más económico de Las Vegas, lo conseguimos, se llama Blue Green. Estamos pagando $100 la noche y queda a 10 cuadras del strip. Lo bueno que estos hoteles que están tan alejados tienen un transporte que te lleva en diferentes horarios al strip. Pero después hemos buscado hoteles en el strip y no bajaban de $250, $300 la noche. Quizás se encuentre alguna oferta, pero de todas maneras no va a ser económico, como habíamos escuchado que quizás aparecían ofertas súper económicas de $20. No, eso no pasa. Y de hecho Las Vegas es bastante más caro en relación a otras ciudades grandes de Estados Unidos. Segundo hotel al que ingresamos es el New York, New York. Cuenta con una réplica de la Estatua de la Libertad de 45 metros de altura en su fachada y una representación de la ciudad de Nueva York tanto en su exterior como interior. Es uno de los hoteles más grandes operados por MGM Mirage y actualmente es el único hotel de Las Vegas con montaña rusa. En este momento hemos visto que en la televisión y en los bares está mucha gente mirando algún partido de fútbol americano. Se ve que hay algún partido importante y están todos con sus casacas dando vueltas. Y algo a destacar es que es un estímulo constante de cosas, de luces, de un montón de infraestructuras armadas, todo mucho. Es muy hermoso, te sentís un bebé repleto de azúcar mirando para todos lados, es increíble, estamos maravillados, de verdad. Algunos precios en Las Vegas, acabamos de entrar a un mercadito, esto nos salió el agua $2,49 y acá si querés como un sanguchito, algo económico, te salen $4, $5, $5 el otro, $7, hay opciones. La ciudad de Las Vegas recibe 40 millones de visitantes al año y entre todos los casinos se estima una ganancia anual de $50.000 millones. Lo que les comentaba antes, hay un partido importante de fútbol americano, están todos acá los estadounidenses prendidos a las televisiones, a la televisión, a ver qué pasa.
¿Qué está sucediendo? Acabamos de invertir $1. Acá te da 4 créditos de 25 centavos. Ya me gasté 2, no ganamos nada. Vamos a ver si YouTube nos acompaña. Ay, no. ¡No! Tenemos uno más. Una más. Dale, Vamos, dale, dale, vamos, de vamos, una. uno. Manden energías. Bueno, un fracaso. Vamos a ingresar ahora a uno de los hoteles más importantes de Las Vegas, que es el Bellagio. El Bellagio es un lujoso hotel de 5 diamantes en el Strip de Las Vegas, inspirado en el lago di Como de Bellagio en Italia. Una de las atracciones más notables de este hotel y de toda la ciudad son sus famosas fuentes. Todos los días brindan un espectáculo gratuito de aguas danzantes de 15 a 20 horas cada 30 minutos. Acabamos de ingresar al Bellagio y el glamour que hay acá, la belleza de este lugar, todo muy lindo. Aparte hay una música tenue, tranquila, hay tiendas de lujo por todos lados, la gente está muy bien perfumada, acá hay mucha plata, es muy hermoso de ver y de visitar, era uno de los lugares que más quería visitar. Por eso hay tanta gente. Hay tanta gente, ¿por qué? Porque acá pueden encontrar el Jardín Botánico del Bellagio, que es un lugar muy bonito que ahí se los mostramos. Este jardín botánico tiene la particular de que lo cambian según la estación. Una cosa es si venís en primavera, en otoño, en invierno y en verano. Y en esta parte del hotel nos encontramos las tiendas de lujo. Tenemos Chanel, tenemos Tiffany, hay de todo y es súper precioso. Te hace acordar a las galerías que hay en Milán, por ejemplo. Y acá nos encontramos en otra de las atracciones principales de Bellagio, que son sus fuentes. Acá estamos dentro del hotel y lo estamos viendo a través de una ventana, pero podés colocarte de aquel lado para ver el espectáculo o de ese lado, pero tenemos una mala suerte. Están arreglando justo, así que no te puedes poner justo frente al Bellagio para poder ver el espectáculo, no te permiten directamente pasar. Así que bueno, la suerte de BQP, ¿qué le vamos a hacer? Pero este espectáculo se lo queremos mostrar de noche, porque en este video también van a ver Las Vegas nocturna y de noche se ve mucho más lindo, por lo que hemos visto en fotos y videos, que se ilumina el agua, van al sonido de la música, así que esperen ahí. Hemos llegado a otro de los imperdibles de Las Vegas, el Caesars Palace. Estamos muy emocionados porque acá se filmó una de nuestras películas favoritas, podríamos decir. Sí, yo creo que sí. De hecho, la vimos una vez antes de venir a este viaje para refrescar toda la memoria. La película ¿Qué pasó ayer? Ahí pueden ver la imagen del ingreso al hotel donde le entregaron el patrullero a los muchachos que no sabían qué habían hecho la noche anterior. El Caesars Palace es un lujoso hotel y casino inaugurado en 1966. Su temática principal es el Imperio Romano y al recorrerlo su belleza y elegancia te vuelan la cabeza. Observa cada detalle porque es realmente sorprendente. Por favor, el lujo que se ve en este lugar no se puede entender, ¿no? Es todo lujo, todo lujo. Es otro nivel de lujo. Yo no sé si hay lujo mayor que este en el mundo, sinceramente. Y estamos yendo ahora a un lugar que recomiendan mucho acá en el Caesars Palace. Y dentro del hotel también encontramos el pub de Gordon Ramsay, que es un chef conocido internacionalmente, con varias estrellas Michelin. Debe salir, la verdad, muchísima plata a tomar algo, comer algo acá, pero se lo ve súper, súper lindo. Esto es realmente una locura. Lo que puede hacer el ser humano es una locura. Miren este cielo. Es increíble. Estamos en el Caesars Palace, en la parte de los Forum Shop. Y la verdad que estamos maravillados. Increíble.
Y hablábamos con Mechi que este es otro tipo de turismo, ¿no? Uno siempre va a buscar paisajes, quizás, alguna playa linda y demás. Acá es un turismo totalmente artificial. Todo lo que vemos está construido por el hombre exageradamente. Sí, tal es así que de hecho Las Vegas está puesta en el medio de un desierto. Todo esto es desierto y se construyó esta ciudad que no se puede entender para el entretenimiento de las personas. Y mientras estábamos visitando el Caesar Palace, llegamos justo a uno de los shows gratuitos que puedes ver en Las Vegas, el Atlantis Show. Está cada una hora, de domingos a jueves, de 11 a.m. a 11 p.m. Nos metimos ahora en un localcito, una tienda de recuerdos de Las Vegas, así que vamos a ver cuánto sale llevarse un recuerdito acá de Las Vegas, algo rápido. Monito de Las Vegas para tu sobrinita, 8,95, $17 este. Imanes, que uno lleva siempre imanes, 3 por $18. Ojotita de Las Vegas, $20, yo me quedo con las hawaianas igual, ¿eh? Vaso fernetero de Las Vegas, te sale $50. Llaveritos 3 por 18. Los infaltables chupitos 3 por 11. Esto creo que nos vamos a llevar porque a nosotros nos encanta coleccionar chupitos. Así que dentro de todo no está tan caro. Y como pudieron ver, ingresamos ahora al Hotel Venetian. Otra locura, ¿no? O sea, ¿qué más podemos decir que todo es una locura acá? Te ambientan el hotel como si estuvieras en Venecia, te tapan el techo y te ponen este cielo, acá pueden ver, este cielo nuevamente que, no sé, es medio raro, no sabes si es de día, es de noche. Increíble. Vos entrás a los hoteles y perdés totalmente la noción de tiempo. No sabes bien qué está pasando afuera. Wow, mirá. Y te podés dar un paseíto en góndola. Mirá si no te ambientan bien lo que es Venecia. Tremendo, tremendo. Hay tiendas también muy espectaculares, como por ejemplo esta, que hacen todo en jabones. Todo esto es jabones. Entonces tenés las bochitas de helado que son jabones, comida, de todo. Allá hay como malvadiscos. ¿No saben el olor delicioso como a vainilla que hay acá? Bueno, mírense cosas locas en Las Vegas. Tenemos un bar de oxígeno. Acá te dan un shot de oxígeno si saliste y estás medio escabio, medio con resaca. Venite al shot de oxígeno, así levantás con todo. Miren, sale $39. Comer barato en Las Vegas es imposible, así que sale sanguchito del supermercado, una cervecita. Nos sentaremos en algún lugar lindo a observar los hoteles. Este sándwich es de atún, sale $4,89. Este es de pollo, $5,09. ¿Y la cerveza? $4. Y te conseguimos un restaurante de lujo, ¿o no? Acá, al pie del Arco del Triunfo. Así de loco es este viaje. Esta es la prueba irrefutable de que si querés la puedes hacer súper barata también en Las Vegas. Algo que hay que decir también es de lo que se camina en Las Vegas. Las distancias son largas. Está todo como juntito, pero no te das cuenta y habremos caminado 5 kilómetros de ida, 5 kilómetros de vuelta, no sé. Porque ojo, por ahí ves el mapa y te parece que está todo muy cerquita, que es toda la misma avenida. Sí, pero los hoteles son enormes y cuando los recorres caminás muchísimo y perdés margen de dónde estás y salís por otro lado y tenés que cruzar, así que zapatillas cómodas y caminar. Y nos vinimos a descansar un ratito al hotel porque como les comentamos se camina un montón en Las Vegas y ahora vamos a descansar un poco y vamos a salir y a mostrarles a ustedes lo que es el strip de noche, cómo se transforma esta ciudad de noche.
Y quería aprovechar este descanso para comentarles que si van a viajar, gente, recuerden siempre contratar un seguro de viaje. Por suerte, cuando estás de viaje, el 95% de las veces no te pasa nada. Pero eso no quita que te pueda llegar a ocurrir algún incidente en viaje, algún incidente médico, o simplemente puedes perder tu celular o también tu valija. Y si tenés un seguro que te cura todas estas cosas, te quedás tranquilo. Nosotros siempre contratamos Assist 365, que es completísimo, y si van a contratar este seguro, con el código Viendo que Pinta van a tener un descuentazo. Ahora sí, vamos a conocer Las Vegas de noche. Señorita, hora de conocer Las Vegas de noche. Les dejo esto. Claro que sí. Chin, chin. Les voy a mostrar algo rápido que no sé si vamos a llegar a mostrar en este video, pero desde acá, desde el hotel, lo vemos sin palabras. Lo estamos viendo ahora mismo, miren. El famoso Estadio Bola de Los Ángeles. Ustedes pueden entender que eso es un estadio que está recubierto con LEDs que te van proyectando imágenes. Recién estaba un emoji gigante, por ejemplo. Ahora está esta bola luminosa de que no sabemos qué es, ¿no? Pero bueno, es algo. Miren eso, ahí me acerqué un poquito más y pueden ver cómo va cambiando las imágenes, proyectando diferentes cosas. Es realmente impresionante, pero impresionante. Bueno, y si de día esto era un estímulo constante de cosas y demás, de colores, luces y todo, de noche es el cuádruple, supongo. Hay una cantidad de carteles que no los puedo ni contar. Luces, cuadros gigantes en 3D. La verdad es eso, estímulo constante. Bueno, y hay dos cosas también que pueden visitar, pero no vamos a mostrárselos en este video porque sería un montón. Pero una es el M&M y otra el local de Coca-Cola. Que lo vamos a ir a ver ahora y vamos a hacer un video exclusivo de este local. Es la tienda más grande del mundo de Coca-Cola. Y tenemos acá un dato, tip ahorro de BQP. Nos vinimos a comer a Ocean Bar, que dicen que es el lugar más barato para comer en Las Vegas. Llegamos tarde y no tenían todos los menús que ofrecen a esta hora para poder comer, pero sí llegamos a seleccionar la hamburguesa, que igual por lo que vimos en la carta es lo que hubiéramos pedido. Una hamburguesa que sale 7,50. Así que bastante bien, vamos a ver qué pinta tiene. Che, y cabe destacar que el lugar es muy lindo. Mechi no me va a dejar mentir, el lugar es muy hermoso. La verdad que uno cuando dicen vas a comer en un lugar muy barato, espera un poquito que la calidad no sea muy buena, pero la verdad que está muy lindo. En las mesas te reciben con un vaso de agua, que es gratis en este país, y siempre te reciben con un vasito así de agua. Y hay salsas de todo tipo, pimienta, sal, una velita. Acá está Wally, pero miren qué lindo es el lugar. Muy, muy yankee, muy estadounidense. Hay una barra. Cuando llegamos nos preguntaron si queríamos comer acá o en la barra. Y es grande, la verdad es que es súper lindo, económico. Ojo que si vienen en un horario más razonable, ya es tarde, hay que esperar, así que vengan con tiempo, pero recomendadísimo. Después le contamos si la comida está buena. Y esta cerveza fue el precio más barato que encontramos de cerveza, saliendo $3,50. En el supermercado, para que tengan una idea, está $4. Y ustedes no saben lo rica que estaba esa hamburguesa, sin duda de lo más rico que comimos en nuestros 3 días en Las Vegas. Las papas las cocinó Dios, riquísimo, totalmente recomendable Ocean Bar. Amigos, amigas, hasta acá llega este videazo de BQP largo, pero porque tuvo mucha información. Esperemos que hayan disfrutado este día tanto como nosotros y que tengan mucha información si deciden venir a este lugar tan espectacular en el mundo.
Y los invitamos a suscribirse, que este video trajo mucho trabajo, nos dio mucho trabajo, pero estamos muy felices, así que suscríbanse al canal. Sigan viendo esta aventura por Estados Unidos y muchísimas gracias por vernos. Y los dejamos para despedir con la joyita que es el show de las fuentes del Velayo, que es algo que tienen que ver si vienen a Las Vegas. Es muy emocionante, así que quédense unos segunditos más para verlo. Y suscríbete. A ver qué pinta.